una oración, mis hermanos, aprovechando que estamos de pie. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias. Tu infinita bondad y misericordia están presentes todos los días. Y te agradecemos, Señor, que nos permitas participar del existir hoy. Porque, Señor, es el día que tú creaste. Señor, nos gozaremos en ti. Y nos gozaremos al meditar en tu palabra, al recibir la instrucción de tu palabra. Señor, gracias por concedernos esta bendición. Y gracias, Padre, por tu bendita misericordia, por la salvación, por el perdón, por tu palabra, por tu iglesia, Señor. Gracias te damos. Hemos de meditar en tu palabra, así que rogamos que seas tú, Espíritu Santo, quien escriba tu voluntad en nuestros corazones. Oramos en el nombre del único poderoso Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por las muestras de afecto que pues en esta semana tuvimos en casa. Y pues solo podemos decir que sea el nombre del Señor glorificado, sea Él quien reciba la gloria. Vamos a meditar nosotros, hermanos, en esta tarde en la palabra del Señor. Tenemos un mes, hermanos, en el que pues recordamos mucho acerca de pues el sentimiento patriota de nuestra nación. Como mexicanos damos gracias a Dios por nuestro país. Es un lugar hermoso, bendecido por Dios de verdad. Pero también, hermanos, recordar que tenemos una ciudadanía eterna, una ciudadanía que no está aquí, sino que está en los cielos. Y que es importante, hermanos, que como ciudadanos celestiales tengamos un comportamiento digno de nuestro Señor. Así que tenemos entonces la responsabilidad de ser un pueblo que obedece. Un pueblo, hermanos, que da honra al Señor con su actitud. Un pueblo que vive, practica y se deleita en la santidad. Tenemos un Dios santo. Hay un problema muy grande hoy a través de la palabra tolerancia. Y así, hermanos, esta palabra ha ido ganando mucho terreno, al punto de que esa tolerancia se está convirtiendo en una normatividad. Cuando usted y yo, hermanos, somos tolerantes al pecado, el pecado comienza a cobrarse derechos. El diablo comienza a ganar terreno en nuestro corazón. Y algo que debemos recordar, hermanos, no existe el pecador feliz. Recordemos eso. Pero siempre tenemos que tener en mente, hermanos, que a diferencia, el pueblo del Señor, el pueblo cristiano, tiene a Dios junto a Él. Porque vamos a enfrentar dificultades, sí. Porque vamos a enfrentar enfermedades, sí. Porque la muerte va a visitar nuestros hogares, sí. Porque la enfermedad va a llamar a nuestra puerta, sí. Pero usted y yo podemos abrazarnos al cuello de Dios, sabiendo que es nuestro Señor y que sus brazos nos fortalecerán y consolarán. Pero Dios espera que seamos un pueblo fiel, un pueblo que se mantiene en santidad. Así que la razón de conocer la palabra de Dios, hermanos, es para vivir según la voluntad de Dios. El error de un cristiano, hermanos, pues muy ligero, o incluso de estos grupos, hermanos, que terminan siendo sectas, es cuando nos justificamos, hermanos, nosotros mismos ante Dios. Y esa justificación no vale, porque usted y yo podemos decir el típico, pero estoy bien con Dios. Hermanos, cuando Dios habla a nuestras vidas, no espera que le contestemos así. Espera que digamos realmente, Señor, estoy escuchando. Así que tenemos que aprender a vivir en obediencia conforme a la palabra del Señor. Así que
Esto es lo que hace la diferencia. Un cristiano genuino escucha la palabra, cree la palabra, obedece la palabra y predica la palabra. Eso es lo que hace un cristiano. Esa es la norma de vida. Apúntele usted bien, un cristiano genuino escucha la palabra, cree la palabra, obedece la palabra y predica la palabra. ¿Y cómo podemos saber si es cierto eso en nuestras vidas? Observe su conducta. Observemos nuestro testimonio, hermanos. Nuestras amistades, nuestras relaciones, nuestra presencia con otros cristianos es para edificación. Nuestro compañerismo como cristianos es para edificación, para fortaleza, para crear vínculos, hermanos. Nuestro testimonio ante el inconverso es para ganarlo, con el fin de que él se aperciba de su mal camino. Pero si en nuestro círculo de amigos, hermanos, hay grosería, hay albur, hay doble sentido, hay cerveza, hay licor, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en ese círculo de amistad? ¿Qué estamos haciendo? No estamos evitados, hermanos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, el Señor no nos pone en una cápsula, ¿verdad? Y ya todo eso va rebotado para que no nos acerque. Usted y yo tenemos que ser valientes y tener discernimiento para actuar correctamente. Y si la amistad que yo estoy teniendo, hermanos, me está obstruyendo a ir a la iglesia, entonces debemos ser sabios. Debemos ser sabios. Nuestra santidad, hermanos, así de simple, un corazón transparente para Dios. Como soy en la iglesia, soy en mi casa. Como soy en mi casa, soy en el trabajo. Como soy en el trabajo, soy en la calle. Pueden ver en mí, pueden ver en usted un corazón que ama a Dios, que oye la palabra, cree la palabra, obedece la palabra y predica la palabra. Tenemos en nuestra lectura, hermanos, una historia muy bonita. En Deuteronomio, vamos, por favor vaya leyendo conmigo en su mirada, yo leo en voz alta, versículo 12 al 15, dice así: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová, tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y toda mala plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Número uno, hermanos, ¿qué caracteriza a un pueblo que obedece, que puede estar al pendiente de esto, hermanos? Dios considera la obediencia. Que Dios considera la obediencia. El libro de Deuteronomio, hermanos, también es conocido como la segunda ley. No porque sea una ley distinta. Recordemos, hermanos, el contexto histórico. El pueblo del Señor salió de Egipto y a causa de su pecado, a causa de su necedad y rebeldía, Dios dijo que esa generación que salió de Egipto iba a quedar en el desierto. Solamente los de 20 años para abajo iban a entrar a la tierra prometida. Así que esta generación, cuando salen de Egipto, eran adolescentes, eran jovencitos, eran muchachos, eran niños, eran señoritas, y empezaron a crecer en el desierto. Llegó una generación nueva estando en el desierto y llegaron hasta este lugar al punto de estar ya entrando casi a la tierra, y entonces Moisés considera necesario repetirles la ley que Dios les dio a sus padres cuando salieron de Egipto. Ellos no la recibieron, ellos ya la escucharon de parte de Moisés. Sus padres fueron los que la recibieron y quedaron en el desierto. Así que el libro de Deuteronomios es un repaso para que todo el pueblo, la nueva generación, conozca. ¿Por qué es importante el libro de Deuteronomio? Porque se le siembra la palabra de Dios a una nueva generación. Esta es la parte interesante en el libro de Deuteronomio, hermano. No, a veces sí decimos, bueno, pero es que esto ya venía en Levítico, esto ya pasó en Números. Sí, porque Moisés le está contando a esta generación las grandezas de Dios, las proezas de Dios, la misericordia de Dios, para que esta nueva generación comience a amar a Dios.
Y entonces les dice, por lo menos aquí en nuestra lectura, les hace un recordatorio, hermanos. Recuerda, dice, por haber oído estos decretos, hablando acerca de la ley, hablando acerca de lo que Dios hizo, lo que hace, dice, por haber guardado estos decretos, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra. Esto es lo que Dios está diciendo. ¿Quieres ver bendición? Hay algo previo. Hermanos, a Dios no lo vamos a chantajear. Señor, yo ya fui al culto. Señor, ya ofrendé. Señor, ya diezmé. Señor, estuve en la velada hasta las 12 de la noche. 12:05 dejé de orar. Porque eso es algo que tenemos que hacer de manera natural. Es algo que deben hacer en nuestros corazones para decir, yo lo necesito. Hermano, usted y yo oramos porque necesitamos a Dios. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos llorando esta semana? ¿Cuántos de nosotros no enfrentamos una mala noticia esta semana e inmediatamente acudimos a Dios? ¿Sabe por qué? Porque Él es todopoderoso. Entonces, al hacer eso, reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Pero al reconocer quién es Él, tenemos que entender que Él es el Señor y que espera que su pueblo sea obediente por haber oído, por haber guardado y por haber puesto por obra. Una de las cosas que le agradezco a Dios al permitirme ser papá es que puedo entender vivencialmente mucho de lo que Dios espera como padre. Cuando hablo con mis hijos acerca de la obediencia y de una razón por la cual le estoy dando una indicación, la respuesta que espero escuchar como papá es, sí, papá. No pero ya lo hice, pero es que tú, es que mi hermano. Porque espero que la indicación por seguridad y amor dada a los hijos se responda con un, ya lo entendí, con un, sí, papá. Y cada que le digo eso a mis hijos, viene mucho a mi mente acerca de mi vida espiritual. Porque cuando Dios nos llama la atención, lo primero que hacemos, hermanos, es justificarnos. Es decir que estamos bien, en lugar de decir, sí, Señor, ya lo entendí. Eso es, hermanos, desde ahí comienza la obediencia, con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios y decir, está bien, Señor, lo he entendido. Porque me lo estás diciendo. Y entonces sí recuerdo, Señor, cuántas veces yo te dije, ya lo entendí. Ese texto ya me lo sé. Lo que me dijo el hermano no es para mí. La predicación me está aburriendo porque no tiene mucho sentido. Y le damos vuelta a Dios. Dice Dios aquí, tienes que oír, tienes que guardar y tienes que poner por obra mi palabra. Hermanos, la obediencia no solo consiste en decir sí, sino una vez entendido, llevarlo a cabo. Aquí tenemos que entender esto, hermanos. La bendición que viene mencionada después, viene como consecuencia, hermanos. Ahora, no buscamos a Dios para que nos bendiga. Si usted lo está haciendo así, no se enoje, hay que corregirnos. No buscamos a Dios para que nos bendiga, para que nos prospere. Buscamos a Dios porque amamos a Dios. Buscamos a Dios porque Él nos amó primero. Buscamos a Dios porque anhelamos a Dios. Buscamos a Dios porque Él es bueno. Él dispondrá la manera en cómo bendice. Mire, el pueblo no es el que le hace a Dios la propuesta, Señor, ¿qué te parece si yo guardo la ley y tú me vas a bendecir en estas áreas? No. Es Dios el que dice, si tú lo haces, si tú lo guardas. Miren, la primera bendición en el versículo 13 es poderosa. Y con esto, hermanos, ya radica todo el eje de la bendición de Dios. Dice, y te amará. Con eso nos damos por bien servidos. No sé cuántos de nosotros podemos decir, yo para mí eso es suficiente. ¿Qué mayor bendición que saber que Dios me ama? ¿Qué mayor bendición que saber que el corazón de Dios late pensando en mí? Así que no caigamos, hermanos. La doctrina de la prosperidad está bien de moda, ¿verdad? Y Dios te va a bendecir si vienes a Él. Y Dios te va a dar porque vienes a Él. No. Dios va a bendecir un corazón fiel como Él quiera.
La principal, mayor, mejor y más grande bendición es esta: Dios me ama. Dios me ama. Todo lo demás que pueda ocurrir, sé que puedo salir adelante por una razón: que Dios me ama. Vamos a limpiarnos las lágrimas entonces en toda aflicción. Confesar, hermanos, con fe: Dios me ama. Podemos salir adelante. Puede haber bendición, muchas, pero lo que encabeza la lista es esto: Dios me ama. Y comienza a decir mucho: te bendecirá, multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre. Y comienza a decirnos, hermanos, hasta el versículo 15, acerca de todas las formas, todas las maneras que nosotros, hermanos, ni siquiera le pedimos. Es más, a veces ni sabemos, pero Dios ya sabe. Y Él está atendiendo cada área. Pero tenemos que aprender a ser, hermanos, un pueblo que obedece y reconocer que Dios considera la obediencia. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y Dios sabe las dificultades. ¿Cómo sabemos que vienen dificultades? Vamos a verlo. Dice el versículo 16. Número 2. Dice el versículo 16. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te serán tropiezo. Número 2. Un pueblo que obedece siempre, hermanos, está viviendo en santidad. Número 2, viviendo en santidad. Este es uno de los pasajes que está muy escondido para las personas que siempre quieren desacreditar a Dios al decir: Dios es malo porque mandó matar a todos los pueblos de Canaán. Dios es malo porque dijo: extermínalos a todos. Pero hay una razón, hermanos, cuando entendemos a la luz de la Biblia la razón que Dios tenía. Y por lo menos algo que caracterizaba a los pueblos que Dios dijo: destrúyelos, mínimo lo resumimos en 3 puntos. Y que tristemente, hermanos, hoy se está participando y apoyando en esto. Número 1, eran pueblos idólatras. Pueblos que adoraban a la piedra, al yeso, al palo, al fuego, al sol, al hombre, a las ranas, a los animales, a las moscas. Eran pueblos idólatras. Y que el Dios del cielo, creador de todo, no está en la lista de adoración. Número 2, eran pueblos que se deleitaban en todo tipo de depravación. Lo más perdido que pudiera ocurrir, o que se les pudiera ocurrir, para ellos era tolerable, era aceptable y estaba dentro de su cultura. Todo tipo de perversión. Y número 3, mataban a sus bebés. Había un ídolo horrible, hermanos, con cara de toro, con una olla de aceite hirviendo en su vientre, que se llamaba Moloc. Y en esa olla agarraban a los recién nacidos y los aventaban ahí para adorar a su Dios. Y esas prácticas, si somos sinceros, hoy están cobrando auge otra vez. Y Dios le dice al pueblo: ese tipo de cosas no me agradan, no bendicen, están destruyéndose ustedes solos. Así que, ¿cuál es la razón que Dios tiene aquí para decirle al pueblo: destrúyelos? Dice el versículo 16: te serán tropiezo. Te van a enseñar a hacerlo, te van a enseñar a sonreírle a eso, te va a empezar a gustar sus prácticas, así que quiero que las destruyas. Dios está diciendo: no tengas nada que ver con ese pensamiento. Si esa corriente de idea viene a ti, no pongas una sonrisa de tolerancia. Y no es que seamos malos, no estamos predicando el odio, jamás lo haríamos. Dios es amor. Pero tenemos que ser sinceros ante lo que Dios está diciendo, porque eso puede acarrear, hermanos, destrucción. Y hay hogares destruidos, familias destruidas. Y decimos: Señor, yo estoy orando por mis hijos, estoy orando por mis nietos. Pues enseñémosle la Biblia.
Tomemos nosotros, hermanos, como iglesia, el rol de verdad de orar por nuestros niños, de orar por nuestros hijos, de orar por los jóvenes, de animar a los hijos, animar a los jóvenes. Hijos, son las 9, sábado, no te veo conectado en la reunión. Hermana, es martes a las 5, venga a aprender de la palabra de Dios. Queremos salir y evangelizar el mundo cuando no sabemos Biblia. Eso es lo que tenemos que empezar, hermanos, a tener un orden, a aprender a cuidar nuestra vida, nuestras amistades. ¿Se acuerda el principio? Cuidado con quién nos estamos acercando y participando en el círculo de amistad. Dios no está cerrado a que tengamos convivencia con nadie, pero sí espera que usted y yo marquemos la diferencia. Sí espera que usted y yo, hermanos, tengamos una conducta distinta. Pablo en 1 Corintios, hermanos, dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que tenemos que aprender a abrir nuestros ojos. Y Dios dice literalmente: no los perdonarás, dice, ni servirás a sus dioses. No caigas en el juego, no estés con ellos, porque al final, cuando te des cuenta, estarás participando de lo mismo. Así que debemos tener cuidado, hermanos, con todo lo que estamos haciendo. Nos pueden decir como quieran, cerrados, cuadrados, mochos, santurrones, lo que sea. Pero ¿se acuerda del mensaje que decíamos de la película de Dios no está muerto? Prefiero estar con Dios y ser juzgado por el mundo que estar con el mundo y ser juzgado por Dios. Así que en esto hay sabiduría, y Dios está diciendo: quiero que vivas en santidad, quiero que aprendas a decir un rotundo no cuando se trate de fallarle a Dios. Número 3, dice así el versículo 17: si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y milagros, de la mano poderosa, del brazo extendido, con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Le dice: recuerda lo que Dios ya hizo. ¿Cómo podemos tener nosotros paz hoy? No olvide la obra de Dios. No olvide los milagros del Señor. No olvide la magnitud de nuestro Dios. Le dice al pueblo: ¿recuerdas lo que pasó en Egipto? Sí, soy el mismo Dios. Hermano, cuando usted tenga, el 17 dice: estas naciones son más numerosas que yo. Está diciendo el pueblo: me van a vencer. El problema es más grande, la aflicción es más grande. No puedo, ya no tengo fuerzas, tengo tristeza, tengo soledad, tengo depresión, tengo todo. No puedo salir adelante. Dios dice: recuerda quién es Dios. Recuerda lo que puede hacer Dios, lo que hizo. Ojo, dice el versículo 20: también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con gran destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Recuerda lo que Dios hizo. No pases por alto lo que Dios puede hacer. Porque aquí ya está diciendo Dios lo que va a hacer. Yo los voy a destruir. Es un problema, es una guerra, es una conquista, sí. Tú vas a estar en medio de ella, sí. Pero yo voy a dar la victoria. Y esta es la parte donde tenemos que aprender a sonreír. Es cierto, Señor. Porque se levanta nación, se levanta pueblo, y van contra el pueblo del Señor. Porque se levanta un muro de soledad, se levanta un muro de tristeza, un muro de enemigos, un muro de pecado, hermanos. Pero recuerde,
que Dios ha prometido victoria a su pueblo. Entonces, este texto, hermanos, nos habla de cómo enfrentar las dificultades. Poder sobreponernos a la depresión, a la tristeza, solo pensando en Dios. Y eso es lo que a muchos nos cuesta trabajo. Cuando empezamos, si es que esto ya lo sé, no se trata de sí, ya lo sé, se trata de creerlo. Se trata de saber que Dios venció, que Dios cuidó, que Dios proveyó. Si Él es mi Dios, entonces está el cuidado de nosotros. Si el Señor está aquí, entonces Él tiene la autoridad en mi vida, en mi voluntad, y no nos dejará solos. Pero también viene una parte final. El texto comienza nuestro pasaje hablando de la obediencia del pueblo y termina de la misma forma. 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Así que en este último punto, hermanos, Dios nos dice, recuerda lo que hice. Nos dice, ten presente mi poder para hoy, para el presente. Y dice, no dejes de obedecer. Todo lo que tiene que ver con ellos lo vas a echar. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas. Aun cuando tú puedes decir, esto está bien. Fíjense que a veces tenemos mucho ese problema, ¿verdad? Bueno, está bien, mientras no haga daño a nadie, está bien. Pero eso es una mentira del diablo, hermanos. No existe eso de mientras no lastimes a nadie, todo está bien. Dice el esposo de casa, ¿verdad?, que tiene problemas de alcoholismo, lo hago yo para mí. Pero yo jamás he visto que cuando llegue el varón tomado a la casa, le lleven mariachis, ¿verdad? Porque, es que llegó tomado mi marido, qué gusto, qué alegría, ¿verdad? O el esposo que vea en la esposa una mujer que no atiende, que no cuida, que no trabaja, que no se arregla. Y, estoy bien orgulloso de mi mujer, ¿verdad? O que usted y yo esperemos, ojalá y mi hijo sea el borrachito de la colonia, el más famoso de toda la colonia. ¿Verdad que no? Tenemos que aprender a mirar entonces lo que Dios está diciendo, porque ese tipo de tolerancias, hermanos, nos pueden acarrear problemas. Y es más, a veces no nos damos cuenta cómo se van infiltrando cosas que no agradan a Dios. Mucha música de la que se escucha hoy, escuchan los jóvenes, está llena de letras bonitas, pero de cosas que contradicen la Biblia. Y es terrible. O cristianos que somos tolerantes, ¿verdad? Y no sé, se me ocurre septiembre, ¿verdad? Viene Halloween y decimos, es que no es malo, es una bonita tradición. Cuidado, hemos hablado aquí, hemos tenido conferencias acerca del ocultismo que hay detrás de eso. Hermanos, el poder ser tolerantes a una idea con tal de no ofender a nadie. El problema es que ahora si usted y yo decimos, no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, usted y yo, hermanos, tenemos un problema. Si estas personas agarran una Biblia y la rompen y la queman públicamente, tienen derecho. Y es su libertad de expresión. Pero si usted y yo decimos, soy cristiano, usted es un fanático. Así que es importante, hermanos, que entendamos eso. Y, bueno, no lo voy a ofender. No lo ofenda, no le diga cosas. Pero digamos la verdad. Digamos, hermanos, quién es Dios para nosotros, quién es Jesús para nosotros, quién es el Salvador para nosotros. Y si para nosotros Jesús es el Señor, entonces yo no voy a negar mi fe. Y le voy a decir a todos que soy cristiano. Y les voy a decir a todos que Jesús vino a buscar al pecador. No está llena la iglesia de gente santa. Quitémonos de eso de la mente. Hermanos, la iglesia no somos perfectos. Usted y yo estamos aquí porque si hemos aceptado, hermanos, por gracia. Esto es por gracia, no nos lo ganamos. La salvación Dios la dio por gracia, no la merecemos. Y el Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón hizo que tuviéramos fe en esa gracia y fuimos salvados. Así que de verdad tenemos que aprender a decirle a Dios, gracias por dejarme ser parte de esta tu iglesia. Tenemos que aprender a decir gracias porque hay una Biblia.
Y tener aquí dice, no llevarás cosa abominable a tu casa. Así que cuidado con lo que le decimos, sí, no hay problema. Algo que hemos tratado de sembrar mi esposa y yo en el corazón de mis hijos es el número de habitantes en la casa. Y siempre les decimos, somos 5 los que moramos aquí. Siempre que te digan eso, hijo, dilo con fe. Si lo crees, ¿estás seguro? Porque el que está en medio es el Señor. Es Dios. Dormimos con Dios. Nos levantamos con el Señor. Él es una parte fundamental porque le damos gracias a la hora de la mesa. Así que Dios es parte indispensable, la columna, la base. Los demás somos papá, mamá y ustedes 2. Pero nunca se les olvide que Dios es el que formó nuestro hogar. Nunca se nos olvide que Dios es el dueño de la iglesia. Nunca se nos olvide que si yo le entregué a Dios mi corazón, Él es mi Señor. Entonces mi vida se caracteriza por esto. Yo quiero ser parte del pueblo que obedece. Y lo bonito, Dios bendice al pueblo que obedece. Así que tenemos mucho por qué agradecerle a Dios, tenemos mucho por qué bendecir a Dios, tenemos mucho por qué alabar a Dios, tenemos mucho por qué honrar a Dios. Así que piense usted, hermano, por favor, en esa dificultad que está pasando hoy. ¿Qué es lo más complicado que tiene en su mente hoy? Y vamos a darle gracias a Dios. ¿Sí? Aún por la lágrima que hay en nuestro corazón, hoy le vamos a decir a Dios gracias. Porque creemos en lo que Él hizo, porque creemos en lo que Él hace y porque queremos vivir en santidad. Así que solo digamos gracias. Cierre sus ojos, no le pida nada, pero quiero que tenga en mente ese trago amargo y aprendamos a confiar en Dios. Un pueblo que obedece, confía aún cuando las cosas son complicadas. Incline su rostro, por favor, cierre sus ojos y pensemos en la parte más difícil que hoy tenemos. Y solo digámosle a Dios, confío en ti. Gracias. Amado Señor, tu voluntad es perfecta, es buena, Señor, y es agradable. En medio de todas las cosas, Señor, aquí en la tierra, tu pueblo experimenta dificultad. Tu pueblo tiene que pasar por afrentas y tribulación. Señor, somos carne y hueso, y sí nos duelen las cosas que pasan. Nos preocupan las cosas que pasan, nos afligen las cosas que pasan. Señor, pero hoy hemos aprendido esto. Tú estás en control de todas las cosas. Así que nos acercamos hacia ti, Señor, en esta oración para decirte gracias. Sí, Padre. Gracias por los momentos amargos que en tu soberanía permites. Gracias por los momentos difíciles que en tu soberanía permites. Gracias por las cosas trágicas que nos rodean, Señor. En medio de todo, queremos aprender a confiar plenamente en ti. Nosotros no entendemos las cosas, Señor, no entendemos muchas cosas. Pero sí entendemos que tú estás en control. Y si tú estás en control de todo, aunque nos duela, todo está bien, Señor. Así que confiamos en ti. Ayuda a nuestro corazón para que podamos ser un pueblo que obedece, un pueblo que escucha tu palabra, que cree en tu palabra, que obedece tu palabra y que predica tu palabra. Tenemos un gran Dios, el único y verdadero Dios, Señor, y no sé de verdad hasta qué punto alcanzamos a entender que al estar reunidos aquí, Señor, tú estás con nosotros. La presencia de Dios está aquí.
Así que gracias, Señor, porque la mayor de todas las bendiciones es real. Tú nos amas. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, dando gracias por tu palabra, Padre. Amén. Pues mis hermanos, vamos a participar de la cena del Señor. Quiero pedirles que abran su Biblia, por favor, en la primera carta